buenos días, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Lourdes Valenzuela, soy la coordinadora regional de Susana Latinoamérica. Como un esfuerzo para contribuir a las soluciones sostenibles de saneamiento, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, el SEI, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han publicado el libro Saneamiento, Gestión de Aguas Residuales y Sostenibilidad, de la disposición de desechos a la recuperación de recursos. Entonces, este webinar es para celebrar el lanzamiento de esta segunda edición del libro que está en español y que de esta manera aporta a nuestra región latinoamericana. Esta segunda edición también tiene como objetivo guiar hacia un saneamiento sostenible, a una gestión de aguas residuales que pueda contribuir a cumplir con los objetivos sociales, ambientales y económicos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este webinar será interactivo, tenemos la presentación corta del contenido del libro, luego la participación de expertos en saneamiento con un espacio de discusión, preguntas y respuestas y finalmente el cierre. Bien, entonces primero una recomendación a nuestros participantes. Para todas sus preguntas, utilicen por favor la opción de Q&A que está abajo, Q&A, que es para preguntas y respuestas, ¿no? Para comentarios generales, el chat va a estar a su disposición. Entonces ahora yo le doy la bienvenida a Kim Anderson del SEI. Él es Senior Expert con 20 años de experiencia trabajando en la gestión integrada de recursos naturales, con un enfoque en servicios de WASH, recuperación de recursos y gestión de recursos hídricos, y su experiencia profesional incluye además el trabajo en entornos urbanos, rurales, en diferentes regiones del mundo. Y también doy la bienvenida a la doctora Elizabeth Gangstrom del RISE, es investigadora del Grupo Gestión de Aguas Urbanas. El RISE es un instituto de investigaciones de Suecia. Ella también es profesora adjunta de la Universidad Tecnológica de Luleå en Suecia y tiene muchos años de experiencia trabajando con el reuso de nutrientes de aguas residuales en la agricultura desde muchas perspectivas diferentes, en todas investigaciones científicas, planificación, desarrollo, etcétera. Entonces, bienvenidos Kim, Elizabeth, yo les dejo la palabra y para que puedan compartir la pantalla. Kim, a ver, aquí te habilito. Muchas gracias, Lourdes, por la introducción. Es un placer estar aquí hoy y presentando esta segunda edición. Realmente es un trabajo conjunto. La publicación fue publicado conjuntamente con PNUMA, el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, y el SEI, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Pero también tuvimos muchos otros colaboradores que aportaron al libro, ¿no? Porque hay muchos casos, hay muchos ejemplos de diferentes partes del mundo. Entonces realmente fue un esfuerzo grande de muchos. Y hoy estoy aquí con una de las autoras, Elizabeth también, que va a presentar una parte. Y próxima, Elizabeth. Entonces, solamente un poquito sobre el contenido de hoy de la charla. ¿Por qué el libro? Pienso que es interesante decir cómo salió y luego hablar un poquito lo que dijo Lourdes sobre el sostenibilidad y aprovechamiento en el marco de la Agenda 2030 y luego ilustrando la sostenibilidad en la práctica. Y realmente eso es como mucho del libro, ¿no? Tratar de hacer esto, mostrar un poquito más allá qué queremos decir con sostenibilidad, con ejemplos, prácticas, dando ejemplos de conceptos, etc. Y luego voy a dar la palabra a Elizabeth, ese tema de profundización. Ella va a hablar de unos casos de certificación que puede ser relevante por muchas partes del mundo. Y voy a también dar un poquito de resaltar unas cosas nuevas de la segunda edición y allá integrando también unos estudios casos. Siguiente. Entonces, ¿por qué el libro? Entonces, realmente cuando fue PNUMA que estaba acercando a SEI, hace más de 5 años ya, ¿no? Si queríamos aportar, hacer un estudio, generar una publicación sobre la gestión de aguas residuales y el riego realmente era el enfoque, pero y mostrar algo más de sostenibilidad de esta gestión, pero nosotros
como sé, habíamos estado trabajando el saneamiento sostenible y pensamos que no podemos solamente enfocarnos en aguas residuales. Realmente, si queremos generar un sistema sostenible, tenemos que ver el sistema completo, ¿no? Entonces, tenemos que incluir más que es saneamiento, ¿no? Y entonces, por eso luchamos por esto. También pensamos muy oportuno. Era como allá alrededor de 2015, justo estaban por lanzar la Agenda 2030. Entonces, fue muy oportuno hablar de más qué queremos decir con sostenibilidad. Y también sentíamos que realmente saneamiento muchas veces es como utilizado más como en trabajos de desarrollo, mientras aguas residuales está manejado más por ingenieros, etcétera, pero realmente merece ser más integrado. Entonces, esto fue como que queremos hacer con integrar esos temas en el libro y hablar de eso. Entonces, vemos el próximo. Que más bien no sé, debería ser versus, pero realmente corazón allá mostrando que estos se bien vinculados y integrados, ¿no? Estos temas. Próximo. También queríamos como mostrar que con un poquito más ambición con el saneamiento, podemos ir más allá de cómo proteger la salud cercana a las casas, pero realmente contribuir a problemas globales más allá también. Tenemos enfrentando escasez de agua, hay una desnutrición, etcétera. Y si vemos el mapa, estos tipos de problemas realmente se repite en más o menos las mismas zonas del mundo. Entonces, si podemos hacer como un saneamiento un poquito más innovativo, sostenible, tal vez podemos enfrentar estos retos en una manera mucho más integral. Entonces, eso es como queremos mostrar. Próximo. Y para hacer esto también hicimos como el análisis y viendo como una escalera de ambición. Si vemos como arriba allá, hay como en estas columnas, contención de desechos, acceso a saneamiento seguro, control de emisiones de patógenos, control de emisión de nutrientes, gestión y recuperación de recursos. Entonces uno puede ver como una escalera de ambición que queremos obtener con el sistema de saneamiento. Y uno puede decir que los dos primeros resumen más o menos que es la meta 6.2 en los objetivos de desarrollo sostenible, y los otros tres como la meta 6.3. Y vemos entonces vemos cómo haciendo estas cosas se pueden como contribuir a otras metas de la Agenda 2030. Y con esta más ambición vamos a poder ir desde tocando ocho otras metas hasta construir de mejor forma unos 32 metas. Esto fue un análisis no súper profundo, pero de todas formas ver potenciales, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y también, como dije, el libro quiere mostrar lo que es sostenibilidad y hemos partido de la definición de sostenibilidad del Susana, de la Alianza de Saneamiento Sostenible. Entonces, ellos tienen que el sistema de saneamiento debe proteger salud, debe de contribuir socialmente, institucionalmente más sostenibles sistemas, que protege el ambiente, que también tecnológicamente y financieramente sean sostenibles. Luego hemos tomado como la iniciativa de también poner estos como la gestión sostenible de recursos naturales en el medio, aunque tal vez hace parte de ambiente en parte, pero pensamos que realmente estos recursos naturales están como paseando por nuestra sociedad y tenemos como bastante control lo que estamos haciendo con estos, ¿no? Y se pueden como mantener esos recursos en la sociedad, ¿no? Sin tener tanto impacto negativo en el ambiente, por ejemplo. Entonces así está como el libro dividido en estas secciones dando ilustraciones. Entonces así voy a como caminar la presentación. Siguiente, por favor.
Eh, para saneamiento, si queremos como trabajar con la gestión de recursos naturales, realmente una parte es realmente mirar los desechos, ¿no? Claro, que entramos el sistema, claro, es importante también, pero lo que está en estos flujos, ¿no? Y vemos que hay muchos diferentes tipos de flujos, pero realmente también hay muchos recursos dentro, en energía, tanto la materia orgánica puede transferirse a energía, pero también puede ser que hay calor en el mismo agua, por ejemplo, que se pueden aprovechar. Hay nutrientes, materia orgánica, el mismo recurso agua, puede ser otros minerales que pueden ser valiosos también. Y el potencial de reuso, también hay muchos diferentes tipos de reutilización, como fertilizante, uno puede generar alimentos proteínicos, generar servicios ecosistémicos, etc. Entonces, y claro, si estamos planeando un sistema de saneamiento, de manejo de aguas residuales nuevo, realmente se debería como analizar hacer este mapeo primero, que es como el suministro de estos recursos naturales al sistema y qué demanda hay de, por ejemplo, energía, en qué forma, etcétera, para podemos diseñar el sistema de saneamiento en mejor manera. Siguiente, por favor. Y solo como un ejemplo de como el potencial, quiero ir a mirar lo que es nutrientes y hemos analizado, basado en datos de FAO, está dependiendo de la dieta de la gente en diferentes partes del mundo y hemos mirado 2 continentes para comparación, África, por ejemplo, y hemos visto cuánto es el contenido de nutrientes en la excreta humana, por ejemplo. Y luego hemos comparado esto con los nutrientes consumidos en fertilizantes químicos en la agricultura. Y se pueden ver en África es bastante el contenido en la excreta, ¿no? Hasta un 76, 75 comparado con la cantidad de fertilizantes. Entonces allá se pueden ver que realmente se puede complementar si podemos como, claro, teóricamente esto es, tal vez en la práctica no se pueden como con todos esos nutrientes, pero hay un buen potencial. Mientras para América del Sur, allá se utiliza mucho más fertilizantes químicos, entonces la porción, digamos, como de nutrientes en la excreta es menor, pero de todas formas está allá, ¿no? Y yo creo, hemos visto también en unos países específicos, en unos países específicos se ve un poquito más como África también, donde no hay tantos acceso a estos fertilizantes químicos. Entonces, de todas formas puede ser una buena fuente. Siguiente, por favor. Y ya entramos en la funcionalidad técnica. Una parte clave allá que pensamos es la cadena de servicio de saneamiento. No podemos ver solamente el sistema de tratamiento, por ejemplo, y enfocarnos solamente allá o solamente al fin del tubo. Deberíamos ver todo el sistema si queremos tener un sistema funcional y entonces cada parte de interfaz, la recolección, etcétera, debe ser funcional y sostenible tanto en el tiempo, ambientalmente, etcétera, ¿no? Y el siguiente, allá. Y luego si tenemos esto claro, que hay que generar esta cadena de servicio. A veces esta cadena de servicio para un sistema en sitio, por ejemplo, todo tal vez se puede manejar en una casa o no sé, una parcela, por ejemplo, de agricultura. Pero en muchos casos hay que dividir esto en diferentes etapas y una parte está, como se ven aquí, ¿no? Puede ser centralizado, descentralizado, fuera del sitio, en sitio. Esto puede ser combinaciones. Hay sistemas basados en agua o otros sin o con poca agua. Por ejemplo, lo que se muestra en una foto aquí es un baño con destilación de orina y este es seco, por ejemplo, pero hay este tipo, pero para descargar las heces con agua también. Luego, claro, hay el potencial como este sistema de separar los flujos, que puede facilitar también el reuso. Podemos obtener entonces la recuperación de recursos con diferentes maneras.
Este muestra un sistema de biogás en el medio, que es en la China se está promoviendo esto mucho. Hay hasta 1 millón de estas instalaciones a nivel de hogar, ¿no? Y vemos un fertilizante generado yo creo que este es de un, ¿cómo se llama? Fertilizante de fósforo que se genera de una planta de aguas residuales en Suecia. Y luego para lograr la higienización, etcétera, hay diferentes tecnologías de tratamiento. Siguiente. Vemos la sostenibilidad social e institucional. Y en la figura primero a la derecha, quiero mostrar como un poquito un marco conceptual que hay diferentes esferas con factores y como para tener como un ambiente apta para el sistema que queremos implementar. Hay muchos factores que hay que ver. Puede ser aceptación social en esta cuadro hacia la derecha abajo. Allá puede ser tabús, religión, etcétera, que hace que ciertas tecnologías no son realmente factibles. Pero también en el marco jurídico puede ser que hay normas o estándares que no permite ciertas reuso, ciertas maneras, etcétera. Entonces, hay muchos factores de pensar en la parte institucional, social, pero claro, allá están factores geográficos, físicos también, ¿no? La participación, yo creo que todos saben la importancia de si realmente queremos tener apropiación. Se pueden ver muchos ejemplos alrededor del mundo donde se han construido baños, pero al final no se utilizan porque no han dado buena capacitación, cómo se mantiene, entonces queda la infraestructura allá y tal vez resulta una bodega o algo así, ¿no? Entonces es súper importante esta parte. Y claro, participación más capacitación, diría yo, no debes ir mano a mano, ¿no? Y funciones y responsabilidad, solo lo que se pueden decir allá es, claro, si tenemos más ambiciones del saneamiento, por ejemplo, con reuso, vamos a estar integrando nuevos actores también. Entonces se requiere hasta más estar bien con la gobernanza del sistema, ver qué funciones, qué responsabilidades. También esto de instrumentos de gestión vuelve hasta más importante. Lo que es el monitoreo, claro, para cumplir con objetivos, por ejemplo, pero también esto de garantía de calidad. Esta parte va a hablar, por ejemplo, de los desechos que vamos a reutilizar, que hay buena capacidad de producir ese tipo de materiales y también que cumple con ciertos estándares. Y Elizabeth va a hablar de eso. El siguiente. Y debe proteger y promover la salud, los sistemas sostenibles. Y allá la OMS tiene lineamientos, hay una metodología que se llama planeación segura de saneamiento. Porque, claro, si pensamos en un sistema normal donde el enfoque es contener los residuos, allá tal vez no hay tantos puntos como de posible exposición, pero si empezamos a reusar el agua o otros recursos, podemos estar generando otros puntos posibles como de exposición, contaminación. Entonces, vuelve hasta más importante también de hacer ese tipo de análisis de dónde están los puntos de exposición. Aquí se muestra también los flujos de patógenos. Y entonces esta metodología ayuda a identificar estos puntos y también ver cómo se pueden desarrollar medidas de mitigación de estos riesgos. El siguiente también, siguiente, por favor. También la OMS está promoviendo como no solamente enfocar en tratamiento, porque el tratamiento puede ser muy bueno, pero puede haber fallas, que hay una diferencia en el tiempo, cómo está funcionando el tratamiento. Entonces, y también a veces hay que invertir mucho plata para llegar a una muy buena calidad. Entonces, lo que están
diciendo la OMS es que también uno debería tener un enfoque de barreras. Entonces, aparte de tener un buen tratamiento, este es el caso de orina que se muestra aquí, por ejemplo, separación en la fuente, evitar que las heces y la orina se mezclen, por ejemplo. Entonces, allá evitamos algo de patógenos, en este caso, si queremos reusar la orina. Luego, después del tratamiento, en este caso es almacenamiento, pero luego en la aplicación, cómo aplicamos, qué tipo de cultivos, allá podemos tener restricciones para evitar contagio, etc. O periodo de retención desde cuando cosechamos hasta, no, aplicamos hasta que cosechamos, por ejemplo. Y igual manera en el manejo luego los alimentos en la casa. Entonces, ese es el enfoque de barreras. Gracias. Próximo. Y también la sostenibilidad y protección ambiental. Claro, ahí hay varias, queremos controlar nutrientes, materia orgánica. El mismo reuso puede ser una manera de evitar que esas materias lleguen a cuerpos de agua. Entonces, puede ser una buena medida en sí, ¿no? De que más bien de tener una descarga al agua, si utilizamos unas aguas residuales tratadas para riego en la agricultura, los nutrientes de materia orgánica van allá, ¿no? El control de microcontaminantes, en este caso, una medida importante realmente es el control en la fuente, ¿no? De realmente concientizar a la gente, evitar tirar químicos, utilizar menos químicos en las casas, en las industrias, etcétera, o cerrar, en cuanto a las industrias, tratar de cerrar sus producciones, ¿no? O tener un pretratamiento, etcétera. Otro potencial es mitigar emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por cuál tecnología uno escoge. Todavía hay algo de vacío, diría yo, en el conocimiento, en sistemas in sitio, por ejemplo. Pero claro, hay conocidos, sabemos que hay, por ejemplo, una generación de metano, entonces como se ve en la foto allá, se pueden hacer cosas para capturar esto, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas residuales. Captar metano, utilizarlo para una fuente de energía, por ejemplo. Y también podemos con sistemas de saneamiento de aguas residuales hasta generar, fortalecer como los sistemas ambientales naturales, ¿no? Por ejemplo, en la foto ya muestra un humedal artificial, se está generando un espacio natural en una zona urbana y al mismo tiempo es un sistema de tratamiento basado en procesos naturales. En este caso, obtiene, si hay fuertes lluvias, este humedal en este caso, llega el desbordamiento, llega a este humedal y ayuda a tratar y evita que haya una descarga directa al río. Siguiente. La última va a ser esta, antes de Elizabeth. Y para la parte financiera, tratado de mostrar cómo, si llegamos como a esa escalera en una manera, como no tener saneamiento inadecuado, realmente significa costos para la sociedad, ¿no? En salud, pedido de uno está enfermo, o no quiere ir a la escuela porque no hay un baño allá, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta en saneamiento básico, donde más o menos estamos como evitando costos, ¿no? Pero podemos lograr una gestión mejor de recursos y reuso, generar más negocios alrededor de saneamiento y gestión de aguas residuales. Ya vamos a tener beneficios agregados a la sociedad. El diagrama, este estudio del Banco Mundial, mostrando un poquito como esto de costo-beneficio, creo han visto eso, que realmente cada dólar que se invierte, por ejemplo, en América Latina, da $7 de retorno para la sociedad, ¿no? Y siguiente. Claro, al mismo tiempo, en un estudio en muchos casos de reuso que ha hecho IBMI, el Instituto Internacional de Gestión de Agua, recursos hídricos, han visto que realmente
pensando que esos sistemas va a dar rentabilidad, es como, normalmente no es muy probable, solamente viéndolo en términos económicos, ¿no? Tal vez va a poder recuperar de costos un poquito, pero más allá, en la mayoría de casos es muy difícil. Entonces es importante ver los otros beneficios que da, ¿no? Impacto positivo social, generando trabajo, etcétera. O en impacto ambiental, ¿no? Mejorando calidad de agua, etcétera. Y allá voy a dejar creo, la palabra a Elizabeth. Gracias, Kim. Sí, voy a hablar un poquito sobre dos sistemas de certificación para reducir riesgos cuando recursos en flujos sanitarios son utilizados en agricultura. Son ejemplos de certificación de Suecia. Entonces, voy a hablar un poquito sobre estos sistemas de certificación, porque como Kim dijo antes, hay muchos recursos en varios flujos sanitarios. Los flujos varían mucho. Por ejemplo, en una vivienda hay dos flujos distintos, las aguas negras y aguas grises. Las aguas negras vienen de inodoros y las aguas grises vienen de duchas, de lavadoras, de la cocina. Por ejemplo, son muy diferentes en volumen, pero también en recursos. Las aguas negras tienen los nutrientes en las aguas residuales. El riesgo principal es el contenido de patógenos, tal vez productos farmacéuticos. Las aguas grises, por otra parte, su recurso principal en muchos casos son el contenido de agua. Aquí en Suecia el contenido de cálido sí, es importante también en las aguas grises, pero tal vez no en Bolivia. Ok, el riesgo principal con las aguas grises son el contenido de microcontaminantes. En muchos casos, estos flujos diferentes son mezclados y producen aguas residuales que son tratadas en plantas de tratamiento. Hay dos productos distintos otra vez. Hay los lodos de PET-AR y hay también las aguas residuales tratadas. Los recursos principales en los lodos son el contenido de nutrientes, pero también la materia orgánica. En las aguas residuales, sí, las aguas residuales tratadas son utilizadas en agricultura. Hay también el recurso de contenido de aguas y también de nutrientes. Pero si las aguas tratadas residuales son descargadas en aguas destinarias, los nutrientes se convierten en problema, porque hay problemas en aguas destinarias con nutrientes, patógenos, productos farmacéuticos, etc. Hay también riesgos con los lodos, el contenido de patógenos, pero lo más importante creo es el contenido de microcontaminantes. Entonces, sí, para aprovechar plenamente los recursos en un sistema verdaderamente sostenible, se debe bien manejar los riesgos, claro. En Suecia hay dos sistemas de certificación para los flujos ricos en nutrientes, los lodos de PET-AR, y también por flujos separados en fuente, por ejemplo, las aguas negras o orina, o de baños secos, la mezcla de orina y heces. Estos flujos son muy ricos en nutrientes. Estos sistemas existen para manejar los riesgos. ¿Sí? Voy a empezar un poquito con el sistema de lodos de PET-AR que se llama REVAC.
es un sistema de certificación adoptado por plantas de tratamiento para reducir los flujos de sustancias peligrosas a las plantas de tratamiento para lograr una reutilización sostenible de estos lodos. El sistema de certificación es operada por la Asociación Sueca del Agua y las Aguas Residuales, con otras organizaciones también. Voy a explicar un poquito sobre el proceso porque es un proceso muy arduo. Al principal es importante para la PTAR de controlar la calidad del lodo, principalmente con actividades de agua arriba para reducir los flujos de sustancias peligrosas a la planta de tratamiento, para identificar diferentes fuentes que pueden ser, por ejemplo, aguas pluviales, lavados de autos, clínicas dentales, industrias. Y cuando las fuentes son identificadas, es importante para el PTAR trabajar con la reducción del flujo de estas sustancias al PTAR. Por ejemplo, para desconectar fuentes o para demandar pretratamiento de industrias antes de conectarse al alcantarillado. Después, a la planta de tratamiento debe hacer análisis de 60 oligoelementos también de diferentes sustancias orgánicas. Entonces, es un trabajo arduo. La planta de tratamiento tiene que mostrar, tener un plan para reducir el contenido de elementos prioritarios como el cadmio y sustancias orgánicas también. Debe higienizar los lodos también, claro. También de trabajar mucho con la documentación. Hay muchas rutinas elaboradas para todas las actividades. Hay que documentar también el contenido de nitrógeno y fósforo, claro, el origen de las aguas residuales, etcétera, etcétera. Y con todo este trabajo es posible para el PTAR obtener la certificación REVAC, aunque este proceso es complicado y arduo. Hay más o menos 50% de lodos producidos en Suecia que tiene esta certificación. El uso en agricultura es 34% en Suecia ahora, entonces no es muy elevado, pero es más elevado ahora con este sistema de certificación que antes. Ok. Hay también este sistema de certificación de flujos separados por fuente. Este sistema solo es válido para flujos separados. Es mucho menos complicado que el otro sistema de lodos de PTAR, porque con esta separación tenemos un flujo menos contaminado que los lodos. Entonces, no es necesario con el mismo proceso muy complicado. Todavía es complicado, pero menos complicado. Esta certificación se centra en garantizar que hay verdaderamente esta separación de flujos, que en el transporte no hay contaminación de los flujos separados, hay demandas de higienización también
el mismo límite de salmonella como para los lodos. También un límite de E. coli. Hay demandas sobre límites de elementos aquí también, pero no 60 elementos, solamente 7. Entonces es menos complicado. Hay demandas de documentación también, pero menos complicado que otro sistema. Es posible tener una certificación de mi instituto. Hay colegas que trabajan con este proceso. Sí. Hay menos sistemas certificados de este proceso porque hay, por lo general, menos sistemas con flujos separados en Suecia, pero los sistemas que existen no tienen grandes volúmenes, entonces se considera costoso hacer esta certificación por pequeños volúmenes, pero hay esperanza que en el futuro tenemos más sistemas certificados con este sistema. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Súper. Sé que ha sido un esfuerzo y muchas gracias por aceptar presentar. Sé que el español es un reto, pero hiciste muy bien. Gracias. Solo para terminar, porque ya hemos tomado nuestro tiempo, solo uno es como resaltar un poquito lo que es también nuevo en esta segunda edición. Hemos incluido algo más como de situación de humanitaria, respuesta ante emergencias. Sabemos que estas situaciones, pues en campamento, por ejemplo, hay una escasez enorme de recursos, entonces hace mucho sentido una mejor gestión y hasta poder usar en una manera segura, ¿no? esos recursos que están en esos, por ejemplo, campamentos. También estamos dando un poquito más fuerza a lo que es gestión de higiene menstrual para realmente mejorar las condiciones para mujeres. Hemos visto, cuando vemos como el saneamiento, que muchas veces hay mucha deficiencia en esto, no hay las condiciones para practicar una buena higiene menstrual. Y también, si no hay estos como medidas allá, también se va a verse en los flujos de saneamiento, con basura que no debe estar en los, no sé, contenedores, etc. Y también la economía circular, es así, en los últimos 5 años, que hasta esta segunda edición, esto ha vuelto un tema muy emergente en el mundo, ¿no? Entonces queríamos relacionarnos a este tema, entonces tenemos una sección sobre esto, pero realmente el libro toca ese tema, ¿no? Realmente es sobre ese tema. Y siguiente. Ya, y también al final del libro hay muchos casos de estudios tratando de mostrar la diversidad de la recuperación de recursos. En esta segunda edición ya tenemos 2 nuevos casos, tratando de incluir más a la diversidad. Un sistema que es más como de, digamos, como de un nivel socioeconómico un poquito más alto, un caso de estudio de Hamburgo, donde hay una separación de flujos en la fuente, lo estaba hablando Elizabeth, y allá manejando aguas negras separadas, por ejemplo, allá en ese caso están generando biogás, pero realmente como el tratamiento principal, ¿no? También hay una gestión alternativa de aguas grises allá y utilizando para áreas verdes en riego. Y se maneja, por ejemplo, agua lluvia, por ejemplo. Y el otro caso es de Kenia. Esto es donde tratan con materia como el lodo fecal y también lodos de petar. Están haciendo productos, un carbono, briquetas de carbono, ¿no? Entonces están generando una fuente alternativa a leña a la gente. Y este tipo de sistema están implementando tanto en la ciudad, en Naivasha, en Kenia, y también en un campamento de refugiados. Entonces, un tipo de sistema que se pueden adaptar a diferentes contextos.
Y yo creo hasta la siguiente, yo creo hasta allá, recorriendo el libro. Esperemos que ha dado algo de cosas e intereses. Si no, deben de todas formas mirar el libro, porque creo que hay muchos, y claro, es dando una orientación, no vamos a súper de profundidad. Yo creo que si uno quiere diseñar el sistema, no es el libro realmente, hay que ir a otros puentes, pero tratamos de dar esta orientación y ejemplos. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias, Kim. Gracias, Elizabeth. Tal vez, Kim, si compartes el link por el chat para que ellos puedan acceder. Sí. Sí, porque hay muchas solicitudes de cómo adquirir el libro. Sí, sí. Entonces, yo me disculpo por las cámaras. Al programar el webinar se me ha ido un clic y es por culpa mía, entonces, que los panelistas no pueden compartir su video. He tratado de solucionar, pero tendríamos que cerrar el webinar para que yo pueda habilitarles la cámara a los panelistas. Entonces, vamos a pasar a la sección de discusión y de preguntas y respuestas. Voy a presentar a nuestros expertos en saneamiento. Pedro Moreos es consultor de agua y saneamiento de la OEA y tiene su base en Costa Rica. Él es responsable de la coordinación del proyecto regional HEVCREW Plus, que abarca 18 países de la región del Gran Caribe. Pedro, de nacionalidad española, es un ingeniero industrial con más de 12 años de experiencia en dirección y supervisión de proyectos en las industrias de la construcción, agua y saneamiento, trabajando con los sectores público y privado y con organismos internacionales y multilaterales. Alejandra Calderón es bióloga de profesión y actualmente es consultora en agua y saneamiento para el Banco Mundial en Bolivia, impulsando iniciativas en saneamiento inclusivo. Tiene más de 15 años de experiencia laboral en coordinación de proyectos en agua, saneamiento y cambio climático en Bolivia y lideró diferentes proyectos ambientales de planificación junto a un equipo técnico desde Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Y Gustavo Heredia tiene experiencia en ingeniería y más de 20 años de experiencia en proyectos de agua y saneamiento para ciudades en crecimiento. Él es director de la Fundación Agua Tuya, institución dedicada a mejorar el ciclo urbano del agua en Bolivia, y actualmente Gustavo colabora con trabajos de consultoría específicos con instituciones como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, ahora sí, podemos pasar al sector de preguntas y respuestas. Les voy lanzando la pregunta a los invitados y a continuación escucharán las respuestas de nuestros expertos. Cada experto tiene un tiempo de máximo de 5 minutos para responder la pregunta. Entonces, estimado Pedro, empecemos contigo. ¿Dónde están los mayores retos del sector para generar una gestión de saneamiento y aguas residuales sostenible? ¿Y cómo crees que el libro puede contribuir a esta transición? Hola, buenos días Lourdes y colegas. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y gracias a Kim y a Elizabeth por la presentación, ya que esto pues me pone contento porque realmente está muy en línea con todo lo que estamos haciendo en el proyecto HEVCREW que se establece, se enmarca en el Gran Caribe, pero también pues tiene países como México, Colombia, que también comparten costa del Caribe. Un poco la visión que tenemos nosotros de los mayores retos que tenemos en la región, pues hay varios, pero un poquito no me gustaría priorizar, pero primero de todo nosotros lo que intentamos es que los gobiernos prioricen en sus agendas pues la mejora de la gestión integral. Porque realmente a lo largo de los años lo que sí que hemos visto es que los gobiernos pues ya incluyen estos en las agendas nacionales, pero necesitamos ponerlo un poquito por arriba como una prioridad. Y lo bueno bueno, nunca ha sido nada bueno la pandemia, pero sí que nos ha puesto en relieve las deficiencias de los sistemas de agua y saneamiento. Y esto ha generado pues una oportunidad para pues ver un poco pues que la necesidad de esta mejora.
Y con esta necesidad, pues, como realmente el conocimiento está, y lo estamos viendo con este tipo de publicaciones, pues podemos dar esa mejora, esa innovación sostenible y esa manera de hacer diferente las cosas, porque al final hay varios estudios de habla de que si seguimos haciendo las cosas como está, de la manera convencional, vamos a tardar pues más de 100 años, incluso yo diría mucho más, para poder poner solución y dar un acceso al agua y saneamiento a toda la población. Rápidamente un segundo reto que vemos es la falta de información, de una información también confiable, porque nosotros tenemos, sí que es verdad que se pone encima de la mesa las coberturas que tenemos yo siempre hablo de agua y saneamiento porque también aquí Kim lo ha dicho, que realmente es un ciclo integral, o sea, las aguas residuales realmente hablamos de casi un 90% de agua y un 10% de contaminantes, entonces siempre tiene esta integración. Y esa falta de datos me refiero a que sí que podemos hablar de que existe una cobertura de unos porcentajes muy elevados, 80-90%, pero realmente hemos de profundizar un poco en los datos. Esa cobertura, como por ejemplo cobertura en saneamiento, que tenemos la tubería, vale, pero de allí a dónde va? Va a una planta de tratamiento que está funcionando pues bien al 100%, la cual nos genera pues un efluente o un tratamiento de agua confiable para poderlo pues descargar a un cuerpo de agua, a un río, a un acuífero o a un ecosistema como el Mar Caribe, que nuestro proyecto está muy basado en también evitar pues esa contaminación del Mar Caribe, que es una fuente de ingresos para los países pues con el sector turismo, perdón. Entonces, por eso hablo de que necesitamos también pues avanzar con los países para que nos den esos datos, trabajar con ellos, crear una plataforma regional en la cual nosotros podamos trabajar, porque al final cada tecnología, como también indica la publicación, hay que adaptarla. Entonces necesitamos saber primeramente qué es lo que necesitamos tratar. Complementando la integración esta que necesitamos ya poner encima de la mesa, yo hablaría también de un reto de una coordinación entre las agencias, las que trabajamos para todos estos proyectos y para los países, y también una coordinación interna entre los gobiernos, ya que ahora, como se ve en el compendio, hablamos de muchos aspectos, aspecto financiero, institucional, social, etcétera, en la cual conlleva varias entidades a trabajar conjuntamente, lo cual también es un reto para ellos, porque nosotros, por ejemplo, hablamos de que toda pues, construcción tiene que llevar pues, un modelo financiero que la apoye, que esto a lo mejor es el Ministerio de Finanzas el que lo trata, hablamos del Ministerio de Ambiente y luego los ministerios que son los rectores de agua, que muchas veces están ubicados en el Ministerio de Vivienda. Y por último, y a Lourdes no me extiendo más, lo último reto y el que creo que es una parte que somos nosotros los responsables, es realmente empezar a realizar acciones en el terreno, es decir, que se vea las intervenciones y los países que yo estoy trabajando esto nos los piden. Y no nos están pidiendo que hagamos grandes construcciones, grandes obras, nos piden que ya hagamos acciones, que dejemos de hablar de pilotos, hablemos de digamos, pues algunos planes en los cuales a lo mejor no los proyectos o las agencias no estamos capacitados para hacer un plan de desarrollo de todo un país, pero hacer trocitos pequeños y entre nosotros poder coordinarnos para poder ir, digamos, tener esa continuidad en estos proyectos. Entonces, un proyectito puede hacer algo, una agencia puede hacer algo, complementarlo y seguir el hilo de todo esto y nunca dejar, digamos, el proceso de la gran intervención, porque al final una intervención no es hacer la construcción y dejarla ahí, sino que también necesitamos la operación y mantenimiento. Y me paro ahí, Lourdes, disculpa si me he pasado un poquito, pero hay bastantes retos que hemos de poner encima de la mesa. Gracias. Gracias, Pedro. No, estás perfecto con el tiempo. Bien, entonces ahora paso a Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Te hago la misma pregunta. ¿Dónde crees que están los mayores retos del sector para generar una gestión de saneamiento y aguas residuales sostenible? ¿Y cómo puede el libro contribuir a esta transición? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Indudablemente el crecimiento poblacional ha visto un consumo intensivo básicamente de los recursos, ¿no? Básicamente uno de los principales retos que nos va a tocar asumir es un cambio de pensamiento, un cambio social, un cambio de paradigma, como quien dice, para desacostumbrarnos a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados como saneamiento moderno, entre comillas, a pasar a lo que sería un saneamiento y una gestión de aguas residuales con ahorro de agua principalmente, que eso se convierte en un reto. De hecho, otro reto fundamental va a ser el trabajo colaborativo e interinstitucional
no solamente en torno a la gobernanza del sistema, sino a la atención con la operación y mantenimiento. No es solamente el sistema en sí, sino cómo logramos hacer un trabajo de manera conjunta para que este sistema funcione y funcione a largo plazo. Indudablemente coincido con Pedro en el tema de falta de información. No existe información. El mismo libro publica datos compilados de 55 países, cuando en realidad nos falta mucho más por trabajar. Entonces, aquí hay un faltante de datos para poder continuar trabajando, continuar compartiendo, principalmente para generar mayor investigación. De hecho, el libro como tal apunta a una utilización poca de agua en la mayoría de las iniciativas que muestran, o al no uso directamente. Entonces, este libro nos ayuda a la transición cuando llega a manos de los tomadores de decisión, es decir, a los espacios políticos, a los espacios técnicos, donde no necesariamente son especialistas, pero que necesitamos que ellos conozcan y que sepan cómo vamos a manejarnos en este contexto. Entonces creo que ahí hay un reto fundamental en esta transición y cómo el libro nos puede ayudar estando en las manos adecuadas de tomadores de decisiones. Perfecto, mil gracias Alejandra, toda la razón. Entonces seguimos contigo, Gustavo. ¿Tú dónde crees que están los mayores retos del sector para generar una gestión de saneamiento y aguas residuales sostenible y cómo puede el libro contribuir a esto? Gracias. Bueno, la pregunta ya incluye una palabra que es clave y dice cuáles son los retos para el sector, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del sector y hablamos de agua y saneamiento, muchas veces pensamos el saneamiento como algo equivalente al alcantarillado, ¿no? O sea, saneamiento es igual al alcantarillado y genera aguas residuales. Entonces, yo creo que ahí está uno de los principales retos, es que en el sector no entendemos bien el problema de la contaminación de las aguas residuales y tampoco entendemos bien la solución para realizar una gestión más sostenible. ¿A qué me refiero? A que cuando concebimos el saneamiento solamente como alcantarillado, entonces es justamente lo que genera el problema, porque ahí estamos combinando el ciclo del agua con el ciclo de los nutrientes, que es muy fácil son dos ciclos muy complejos, pero muy fáciles de combinar en uno cuando usamos el saneamiento hidráulico, ¿no? Con arrastre de agua, pero que es muy complejo y muy complicado para separarlos nuevamente, o sea, para tener por un lado el agua pura y por otro lado todos los contaminantes, nutrientes, la recuperación de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, la forma convencional de saneamiento es la que genera el problema y eso se genera en el sector, pero la solución no está en el sector, porque si la solución es tener un saneamiento más sostenible a través de la economía circular, de la recuperación de recursos, etcétera, entonces ya es una solución intersectorial, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver con reuso para industria, reuso para forestación, reuso para uso agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, ya el sector solo no puede implementar, o es más difícil implementar estas soluciones que en realidad involucran otros sectores, ¿no? Entonces, ahí yo veo el reto. Es que entendamos bien el problema y la solución y el sector pueda ser parte de esa solución, ¿no? De hecho, el sector tiene una visión más de salud del tema, ¿no? O sea, tratar las aguas residuales para proteger la salud de las personas, punto, ¿no? Pero el problema de fondo no es tanto la salud, el problema de fondo es que el fósforo, ¿no? Ya hace más de 30 años, el químico y divulgador científico Isaac Asimov dijo y advirtió que el fósforo es el cuello de botella de la vida, ¿no? O sea, la producción de alimentos y la vida en el planeta se puede dar a medida de que el fósforo llegue al suelo, al alimento de las personas y a todos los seres vivos. Entonces, en el momento en que disolvemos el fósforo en el agua y el agua termina en el mar, nos estamos quedando sin fósforo, ¿no es cierto? Podemos quedarnos sin petróleo y usar otras formas de generación de energía, pero no existe en este momento otra forma de producir alimentos que no involucre el uso de fosfatos, de fósforo, etc. El guano que se había generado en cientos de miles de años
en las costas de Chile y en otros lugares, se ha dispersado por todo el mundo y se ha acabado. Y a partir de entonces, con la revolución agrícola, se utiliza fosfatos, ¿no es cierto?, que están en minas, que eso se está acabando y se estima que no va a pasar más de entre 50 y 100 años para que no tengamos disponibilidad, acceso a esos fosfatos que estamos utilizando. Entonces, el problema principal viene por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que entender bien en el sector, ¿no?, para ver de implementar soluciones de saneamiento que reduzcan el uso del agua, que faciliten la recuperación de estos recursos, de estos nutrientes, y de esa manera podamos implementar soluciones más sostenibles, ¿no? Y el otro reto es, para la implementación de estas soluciones, el tema de normativa, ¿no? Ahí hay una paradoja, porque en países como Suecia, por ejemplo, como el ejemplo que mostraba Elizabeth hace un momento, o en Estados Unidos, existe la normativa, hay incentivos, etcétera, para realizar el reuso, para hacer el reuso de aguas residuales en riego, por ejemplo. Pero pese a que hay esa normativa y los incentivos, es el mercado y los mismos agricultores los que oponen muchas veces la resistencia a este cambio de paradigma, ¿no? Y por otro lado, en países como los países latinoamericanos, el reuso se da por defecto, porque en muchos lugares se riega con aguas residuales por defecto, sin ningún tipo de tratamiento, o sea que el reuso está ahí, pero no hay normativas ni incentivos que garanticen un reuso seguro, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el libro hacia estos retos? Yo creo que es muy útil, sobre todo porque presenta los casos reales específicos que ya se dan en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, al presentar estos casos, el libro muestra y demuestra que sí se puede hacer un saneamiento de manera más sostenible, que se pueden implementar nuevas formas de hacer las cosas, y se lo está haciendo, ¿no? Eso. Gracias, Gustavo. Muy interesante tu respuesta. Les cuento que he encontrado el botón, así que todos pueden ya prender sus cámaras, por favor, a los panelistas, ya están habilitados. Y mil disculpas por no haberlos habilitado antes, pero ahora sí ya pueden. Gracias. Bien, entonces siguiendo con la ronda de preguntas, nos vamos a la segunda pregunta y volvemos con Pedro Moreo, que con gusto ahora ya lo podemos ver. Y entonces, en cuanto al aprovechamiento de recursos contenido en residuos de sistemas de saneamiento, ¿cuáles crees que son las lecciones compartidas más relevantes para América Latina? Bueno, yo creo que es una muy importante, que es digamos, la concienciación ciudadana. Es decir, nos encontramos los casos que cuando hablas de que hay productos que bueno, pues han crecido la tierra con aguas residuales que han sido tratadas, etcétera, pues esto es un punto que la gente no acepta. Igual que como han mostrado en las diapositivas, pues las aguas grises para inodoros, entonces la gente, las aguas residuales tienen como un tabú, entonces no las quieren para nada. Las aguas residuales quieren que salgan de su casa, se vayan y que no se utilicen. Entonces, la lección aprendida es pues que hay que trabajar mucho en esas campañas de comunicación, en promoverlo esto, y también en que nosotros aquí pues yo me considero medio experto, no experto en todo, estoy viendo que hay mucho conocimiento aquí, pero también pues informar a la población, no hacerlo, digamos, de puertas adentro. Entonces, para mí esto es una lección aprendida. Y todo esto igual se relaciona con toda la publicación, que hay una integración de muchas cosas que hay que tener en cuenta, no solo traer un sistema, digamos, perfecto que vaya a funcionar, sino hay otros aspectos que también hay que ponerse encima de la mesa. Muchas gracias, Pedro. Entonces vamos contigo, Alejandra. ¿Tú cuáles ves que serían nuestras lecciones aprendidas para compartirlas en América Latina en cuanto al aprovechamiento, ¿no?, de recursos contenidos en los residuos? Bueno, en realidad yo considero que el libro nos ha aportado 4 claves fundamentales, ¿no?, en torno a cuanto a América Latina, para el diseño de lo que viene a ser gestión de saneamiento y aguas residuales, ¿no? El hecho que necesitamos en muchos aspectos marcos jurídicos reglamentarios, es decir, hay experiencias que sí las tienen, otras que les falta, y que no podríamos avanzar en uno si no tendríamos el marco normativo suficiente.
La aceptación social y política es clave, lo que se mencionaba, las barreras sociales fundamental, el superar esa mirada, que aquí varias experiencias lo han mostrado, como experiencias exitosas tenemos, pero tendría que ser un reto a nivel América Latina, ¿no? De hecho, la capacidad financiera, por los costos que equivale, estamos acostumbrados básicamente a todo lo que viene a ser la centralización de los sistemas y no así la descentralización y para el aprovechamiento de los recursos. Y de hecho el tema del contexto, ¿no? Los contextos en América Latina son distintos para saber qué experiencia vamos a aplicar y con cuál nos va mejor que en otras, ¿no? Entonces acá hay todo un aspecto también de gobernabilidad que va con una dinámica de la mano con estos 4 aspectos que me parecen fundamentales y que el libro nos da como lecciones en distintas de las experiencias que nos ha ido mostrando, ¿no? Perfecto, gracias Alejandra. Entonces pasamos contigo, Gustavo, por favor. ¿Cuáles son, en cuanto al aprovechamiento de recursos contenidos en los residuos del sistema de saneamiento, cuáles crees que son las lecciones compartidas más relevantes para nuestra región? Sí, yo creo que el libro presenta muchas experiencias y propuestas que pueden ser aplicables para Latinoamérica. Específicamente creo que deberíamos aprovechar, dado nuestro contexto de temperatura, de clima en Latinoamérica, donde tenemos temperaturas más altas que en el norte, por ejemplo. La digestión anaerobia es una gran opción, ¿no? La digestión anaerobia para tratamiento de aguas residuales se convierte en una opción clave para mejorar el tratamiento de las aguas residuales a bajo costo en Latinoamérica. Por esa ventaja. En Brasil, de hecho, se ha utilizado ya muchísimo, ¿no? Los reactores anaerobios de flujo ascendente. Y también se los puede utilizar en combinación con tratamiento convencional como los lodos activos, ¿no? Pero si combinamos, por ejemplo, un reactor anaerobio de flujo ascendente con un sistema de lodos activados, estamos bajando el costo al menos en un 60%, ¿no? Entonces, aprovechar esas temperaturas que tenemos en la mayor parte de Latinoamérica es una ventaja que puede ir a nuestro favor. Por otro lado, es súper interesante la experiencia de del Black Soldier Flies, ¿no? De las moscas, las larvas de mosca que digieren los lodos, ¿no? Porque lo que se puede generar con eso es proteína, ¿no? Que eso se necesita mucho en la región, sobre todo para producción de animales, de pollos, de ganado, etcétera. Entonces, el generar valor agregado de los lodos fecales a través de la proteína podría ser también una gran opción, ¿no? Entonces, bueno, menciono esas dos, pero yo creo que en el libro hay bastantes otras experiencias que pueden ser totalmente aplicables a la región. Muchas gracias, Gustavo. Estamos bien con el tiempo, entonces vamos a pasar ahora al sector de preguntas y respuestas. Hay un montón de preguntas, sobre todo que dónde pueden adquirir el libro, ¿no? Y cómo conseguirlos. Entonces, Kim, no sé si puedes compartir el link en el chat o avisarles. He pedido a la parte de comunicación de SEI, pero no sé, parece que el libro de español todavía demora tal vez unas horas, no sé. Entonces lo que puedes compartir el vínculo a la versión inglés. No sé, Lourdes, ¿tú tienes mails a la gente? ¿Podemos mandar el vínculo ¿Sí? a la versión de español luego, tal vez? Perfecto. Entonces, cuando yo reenvío después el link para que ellos puedan ver el video del webinar, bajarse la presentación y además el link de acceso al libro que está así en español, porque aquí había otra pregunta que decía, ¿el libro está en español? Sí, es en español. Sí. La primera versión estaba en inglés y esta segunda versión se ha lanzado en español. Bueno, voy a compartir el de inglés para empezar, para que tengan algo. Ahora. Perfecto. Hay una pregunta de Oscar Villarreal que dice, ¿es posible que se requieran mayores pendientes en el transporte de flujos separados en el caso de aguas negras? No sé si Kim o Elizabeth pueden absorber esta consulta. No sé si Elizabeth ha estado más cerca de estos proyectos con aguas negras. Do you want me to translate, Elizabeth? About Blackwater system, need more inclination.
No, porque normalmente la gente trabaja con sistemas de vacuum, De ¿cómo se vacío. dice? De vacío. Entonces no es necesario. Es posible transportar las aguas negras más fácil de una manera con sistemas de vacío. Perfecto. Sí. ¿Algo que quieras tal vez aumentar, Gustavo? ¿Tú que tienes experiencia en esto? Sí, justamente lo que dice Elizabeth es clave, ¿no? Cuando se usa un sistema de vacío, que es lo que han estado utilizando en Suecia cuando hay flujos separados, incluso puedes ir hacia arriba, ¿no? Más bien no es necesaria la pendiente. Los sistemas de vacío más bien se utilizan en lugares donde hay muy poca pendiente o tienes que ir incluso para arriba, ¿no? Entonces... También en Suecia hay experiencias donde más bien va un tanque, pero bien sellado, ¿no? Un tanque sellado, y luego viene un camión, ¿cómo se llama? Vactor, y va a una planta con estos aguas negras, ¿no? Entonces tratan de minimizar el agua que entra al sistema, y claro, allá las distancias, este tanque de la casa es muy, muy poco, entonces es fácil allá manejar los desniveles normalmente. Perfecto. Y también hay una pregunta de Zulma, dice, ¿el libro presenta casos prácticos y qué normativas toma en cuenta? No sé si es para mí, yo creo. Sí, Sí, sí. claro, cada caso, claro, es específico, ¿no? Y cada caso entonces tiene sus normativas. Pero claro, cuando lo que ha mostrado Elizabeth, hemos tratado de dar ejemplos donde realmente se toca esto de normativas, cómo esto puede gestionar una mejor, por ejemplo, en Suecia hay como una factibilidad de hacer cosas por función, no es en unas partes del mundo realmente es una tecnología que es lo único que se pueden como implementar, pero en Suecia hay como también, si uno puede mostrar que otro sistema tiene la misma función y cumple con los mismos requisitos, ya se pueden implementar. Pero claro, estamos tratando de dar esos tipos de... que dice las normas y dónde puede generar realmente barreras también, ¿no? Y claro, allá sí hay que trabajar, a veces hay una falta enorme de normas también, ¿no? Entonces allá es difícil navegar también qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, pero por ejemplo en la Comunidad Europea sí hay normas de reuso, etcétera, ¿no? Perfecto. Por Lourdes, favor, Pedro, adelante. y puedo complementar. Sí, aquí lo que decía Alejandra, aquí hay una falta de institucional muy grande, y sobre todo con temas tan avanzados como esto. Muchas veces nos encontramos que los países a veces los empujamos a que necesitamos ya pues unos tratamientos muy avanzados, y ellos no están, pues todavía están pues un pasito más atrás. Entonces también hemos de adaptarnos un poco a las necesidades que tienen. Un poco también como la anterior respuesta, hablamos de empezar pues a dividir, a hacer pues diferentes tipos de saneamiento, pero a veces pues necesitamos pues iniciar con algo un poquito más básico, y sobre todo también enfocarnos un poco en esas comunidades, en ese tanto por ciento de la población que no tiene acceso ni a agua ni a saneamiento, comunidades rurales, las cuales ellos van a necesitar unos sistemas muy sencillos, y los cuales creo que hemos de darles un poco pues prioridad a esto antes de iniciar con más avances en las grandes ciudades. Y el tema de institucionalidad, también nosotros tenemos un caso muy interesante, que es que al final nosotros teníamos un país donde había financiamiento para poder hacer una planta de tratamiento, pero debido a que no había ninguna normativa, ninguna regulación, el dinero se quedó allí y no avanzó. Entonces, tener el entorno adecuado para realizar lo que queremos realizar es sumamente importante antes de dar este paso. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Bien, entonces hemos visto que entre los retos está obvio la falta de información, plataformas regionales que te comparten esta información. El libro aporta mucho a esto. Está el tema también justo de cómo adaptar tecnologías. Ahí también el libro nos muestra varias opciones de tecnologías. Y también está esto de que como sector se tiene que entender justamente el ciclo del agua y el ciclo de nutrientes, donde el tema de nutrientes y fósforo en específico es un tema que se viene muy fuerte a futuro.
Entonces, de trabajar en campañas de comunicación y todo esto es lo que se resume de la discusión aquí de nuestros panelistas. Muchas gracias. Entonces, ahora a nuestros invitados, yo le voy a dar la palabra para el cierre a Guido Merubia. Él es actualmente el oficial de programas de medio ambiente en la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es responsable de la implementación del portafolio del sector WASH en Bolivia. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de medio ambiente, con énfasis en el sector de agua y saneamiento, desempeñando en el ámbito público y principalmente con la cooperación internacional. Entonces, Guido, bienvenido y te dejo la palabra para que tú nos hagas el cierre. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me siento muy honrado de poder estar acá y poder dar el cierre de las palabras. Creo que hay un tema pendiente y es que puedan, ahí Kim, te miro a vos para que puedan realmente mandar el link del libro en la versión en español, porque creo que todos están muy deseosos de poder leerlo, ¿no? Pero bueno, muy rápidamente, porque yo sé que hay muchísimas cosas en esta jornada. Quisiera comenzar, por supuesto, felicitando al Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en particular a los autores de este extraordinario libro, a Kim Anderson, quien por si acaso es un buen amigo, un colega con quien hemos trabajado durante años en esta temática y creo que vamos a seguir trabajando, Arno Rosmarin, Virgul Lamisana, Elizabeth Bamstrom. Elizabeth, no te conozco personalmente, pero hemos trabajado muchísimo con RISE, así que esperamos poder fortalecer esto en los siguientes años también. Jennifer McConville, Razak Seydus, Sarah Dickin y Caspar Trimen. También quiero aprovechar de saludar al tremendo panel que se ha hecho presente el día de hoy, Alejandra, Pedro, Gustavo, por sus excelentes comentarios y reflexiones. Muchísimas gracias. Creo que realmente las complementaciones que han realizado han sido muy, muy importantes. Un reconocimiento muy especial a nuestra colega Lourdes Valenzuela, quien a través de la red Susana siempre está promoviendo este tipo de eventos que son muy necesarios para generar conciencia y abogacía en esta importante temática como es la gestión sostenible del saneamiento y las aguas residuales. También un reconocimiento especial y extensivo al equipo del programa WATCH, que también es ejecutado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, por haber financiado esta iniciativa y por darnos la alegría de tener, digamos, la versión de este libro en español, ¿no? Muy rápidamente, aunque creo que en esta muy rica charla se ha dicho prácticamente todo, quería aprovechar de recalcar algunos elementos centrales, ¿no? Creo que esta segunda edición no solo tiene la gran ventaja de estar en idioma español, ¿no? Lo que realmente permite ampliar su difusión a toda nuestra región, y ahí sí esperamos que sean, como ustedes mismos lo han mencionado en la discusión, sea de utilidad para técnicos, académicos, ojalá que políticos y población en general. Pero creo que sobre todo, y creo que es lo más lindo de esta segunda versión, es ese abordaje hacia un cambio más radical de incorporar una visión de economía circular, con un manejo más eficiente de los recursos, ¿no? Como se menciona a lo largo de todo el libro, lo que se propone acá es que la gestión de los recursos esté al centro de los sistemas de gestión de saneamiento y de las aguas residuales. Y ahí creo que, Gustavo, tú muy bien lo decías, no es una tarea fácil porque del sector específico de agua y saneamiento, esto implica coordinar con muchos otros más sectores, pero que es totalmente necesario, ¿no? La tarea no es fácil, los retos son enormes y creo que también, sin embargo, creo que esta combinación de teorías y prácticas que nos presenta el libro, y además, debo decir, con mucho detalle, por eso creo que es muy importante que todos puedan leerlo, porque realmente hay mucha y muy rica información, revela que la tarea no es imposible y que los beneficios ambientales, económicos, sociales, de salud son enormes. Y creo que lo hemos visto con los grandes aportes que la aplicación de este enfoque puede tener en distintos objetivos de desarrollo del milenio y como tú mismo lo has presentado, Kim, en una de las diapositivas, ¿no? Los impactos, por ejemplo, en la disminución de enfermedades diarreicas agudas, en la mejora de la productividad del suelo, la protección ambiental y de los ecosistemas, la producción de energía limpia, la lucha contra el cambio climático, la equidad de género, que no hemos hablado mucho, pero que también hay un impacto positivo, y la oportunidad de empleo, son algunos de estos grandes beneficios no menores, ¿no? Quiero terminar esta corta intervención comentando que como Suecia y a través de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, venimos muchos años trabajando ya en la promoción de modelos alternativos de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales con un especial enfoque en economía circular. Lo hemos hecho aquí en América Latina, pero lo estamos haciendo a nivel global y en África también en particular, ¿no? ¿Qué nos muestra lo que hemos trabajado? La experiencia nos ha mostrado que es un proceso largo, que requiere paciencia,
pero que a la vez es un trabajo multinivel e interinstitucional donde se deben promover sinergias entre el sector público, privado, sociedad civil y academia, ¿no? Que no es fácil. En ese marco y con total honestidad, nos hubiera gustado tener el libro un par de años atrás, muchos años atrás diría yo, porque hubiera sido realmente una excelente guía para evitar caer en muchos errores, ¿no? Ha sido un aprendizaje, learning by doing, como se dice en inglés para nosotros. Pero ¿qué vemos también en este libro? Vemos que nos va a ayudar a mirar adelante como un instrumento en el diseño de intervenciones más integrales, tanto a nivel operativo, pero también como a nivel de abogacía para la construcción de políticas públicas. Entonces yo los puedo y los invito a que puedan leer con mucho más detalle este libro y sobre todo que puedan compartirlos con todas sus redes y contactos, ya que definitivamente, por lo menos nosotros creemos que esta es la forma como se tiene que abordar la gestión del saneamiento y de las aguas residuales a nivel regional, pero también a nivel global. Así que muchísimas gracias y les deseo a todos y todas un lindo resto de jornada. Y gracias, Lourdes, por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ti, Guido, por tan lindas palabras y todo. Yo me disculpo, quiero volver otra vez a Pedro, por favor, porque ha llegado una pregunta muy dirigida a ti. Querido Pedro, dice que mencionaste algo sobre la necesidad de enfocarse en planes en vez de implementaciones piloto y quisieran, por favor, que si podrías ampliar este tema, porque la pregunta es si te refieres a adopción de innovaciones en saneamiento. Y con esto ya cerramos. Sí, lo que hemos estado viendo aquí es que, digamos que es verdad que en la región ya somos expertos en hacer estos grandes estudios, evaluaciones y en poner pues al final de todo el proyecto un pequeño piloto en el cual demostramos, pero eso se queda allí. Entonces lo que necesitamos ahora es lo que hemos estado hablando y lo que han hablado todos los compañeros, esa integración de todos los proyectos, de todas las agencias y de todo el trabajo. Entonces, ya dejar de hacer planes cortos, porque yo veo muchas estrategias a 5 años que no da tiempo. Necesitamos más tiempo para esto, necesitamos hacer estrategias a largo plazo, a 20 años, e involucrar a todo el mundo. Y estas publicaciones, estos webinars nos ayudan también a interactuar mucho más. Sobre todo en la pandemia realmente estamos interactuando mucho y alrededor del mundo entero, que eso es muy bueno. Entonces el país lo que quiere es un plan, pero no un plan que se haga ya mismo, sino decir, pues iniciamos con este proceso, luego otro proyecto dentro de 2 años vendrá y agarrará lo que hacemos. Y también con esto, como tratar de explicar que son procesos mucho más largos, porque al final nosotros y en nuestros proyectos tenemos como actividades realizar un producto, realizar una normativa, realizar unos estándares o una política. Ahí no acaba esto. Necesitamos continuidad con esto, necesitamos un plan de implementación, necesitamos dar apoyo a los países para que se implemente y eso es a lo largo de muchos años. La política la podemos hacer en 1 año, 2 años, pero el plan de implementación necesitamos 10, 20 años para continuarlo. Esto aplica a modelos financieros, esto aplica a intervenciones en las cuales no es simplemente venir y construir la obra, es tener esa continuidad, operación, mantenimiento y ahí todo incluye la palabra sostenibilidad. La palabra sostenibilidad es esto, integrarlo todo y que dure a lo largo del tiempo. Entonces ya un piloto parece que es algo que hacemos ahí, esto es lo que hemos hecho, hasta luego. No, nos hemos de quedar allí y por eso ya no es un piloto. A lo mejor hablamos de un proyecto demostrativo o algo más a largo plazo. Y se trata de una colaboración integral de todos. Y esto es lo que estamos intentando ligar. Entonces, proyectos de implementación, con agencias y con esa base de datos grandes donde se tiene que dar toda la información, porque no podemos empezar cada proyecto desde el inicio, es pasar 1 año recopilando información, dónde estamos, qué es lo que hay que hacer, y lo que decidiría aquí, pues Guido, es decir que ojalá todo esto lo hubiéramos sabido 20 años atrás y ya estuviéramos en marcha con esta rueda. Entonces, eso es un poquito lo que yo quería hablar y no ya tener ese punto. Pero la publicación lo pone muy, digamos, lo pone muy bien y lo expone muy bien, que necesitamos todos esos aspectos para avanzar. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Entonces, a todos nuestros participantes les recalco que les va a llegar un mail con el link a este video de este webinar, con el link a la presentación y al libro. Entonces, no se preocupen, yo me responsabilizo de que hacerles llegar este link a lo largo de esta semana que viene, ¿no? Entonces, proteger el agua es una tarea de todos, juntos podemos generar mayores impactos. Los invito a registrarse a Susana, a los que aún no son miembros, y a seguir las redes de Susana Latinoamérica en Facebook y Twitter para justamente crear estas interacciones. Les agradezco mucho por su participación en este webinar y los espero hasta la próxima oportunidad, donde estarán nuevamente invitados todos a participar. Chao, chao.
Gracias a todos, Gracias. felicidades. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos.